Hello, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les vengo trayendo lo que sería cómo crear una marca de agua, pero sin descargar etiquetas ni nada de eso, sino usando simplemente el Adobe Photoshop. Simplemente, perdón si mi compu está algo lenta, es por el Camtasia. Y bueno, vas a tener que abrir tu Photoshop y bueno, y lo que tú vas a hacer, esperen que voy a pausar el video para ahorrar algo de tiempo. Cuando ya me cargue el Photoshop, lo vuelvo a abrir. Y una vez ya abierto el Photoshop, se va a ir a archivo. Ay, como que se me trae nuevo. Ay, mi compu está tan lenta, creo que lo voy a cambiar un poco. Vamos a poner algún nombre, van a poner no sé cuántos píxeles, y bueno, yo le pongo a 500 píxeles, y bueno, 500 por 500 píxeles, le pondrán un nombre, y bueno, le van a dar OK. Se le cerrará la ventanita esa del Photoshop y le va a abrir lo que sería el Photoshop. A mí me tarda mucho porque mira, mi compu está tan lenta. Y bueno, estoy tan preocupada por eso. No sé qué le pasa, que está tan lenta. Creo que es el Camtasia que me da lenta siempre. Pero bueno, y les abrirá esto. Ahora lo que van a hacer es colorear el fondo. Van a seleccionar un color. Esto lo tienen que tener anotado porque este color lo vamos a usar después. En 25 sería este color, así que van a tener que poner más tarde este color cuando yo les avise. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es pintar el fondo de algún color, el que más les guste. Yo como por ejemplo un celestito claro. Abran la herramienta del bote de pintura y ya coloran todo. O pintan, no sé, como quieran llamar. Y ahora lo que ustedes van a hacer es agarrar su herramienta de texto. Y bueno, van a elegir alguna letra, yo no sé cuál usar. Esta es de Alenet, pero yo la voy a cambiar a la de esta. Y simplemente es como de Navidad. Reconozcanla, es... sí, está en otro color. Van a seleccionar algún color de texto. Yo por ejemplo mi piel. No sé por qué no anda. Voy a pausar el video, esperen un poco. Y bueno, he vuelto. Ya resolví el error, es que se me cambia el color ahí un poco a veces. Bueno, van a escribir algo. Yo por ejemplo voy a escribir Luli o Luchi, sí, Luchi. Van a dar a la palomita y bueno, y así. Quiero que quede como la marca de Alenet. O no sé, algo, uno para abajo, otro para arriba. Antes había hecho otro tutorial de estos, pero lo tiré a la basura, o sea, me encanta le di delete porque me faltaban hacer capas. Y bueno, y me faltó hacer una capa, entonces, bueno. Y a veces sepárenlas mucho porque después lo vamos a tener que contornar. Y así que sepárenlas. Acá. Me falta una letra. Ustedes escriban lo que quieran. Y bueno. Más o menos ahí. Y bueno. Y le van a darle la palmita y ya está. Ahora, lo que van a hacer, en realidad esta letra debe estar en blanco. Así que lo que van a hacer es... van a ir a la capa texto. O no sé, la capa texto, yo los tengo separado. Sí, lo tengo separado. Y bueno, van a ir a la capa texto, le van a dar clic, 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 hasta que les salga una ventana más o menos así, que diría estilo de capa. Lo que van a hacer es irse a superposición de colores. Y acá van a agarrar y van a ir a blanco. Y le van a dar OK. Y OK. Y como verán, la letra se les cambió a blanco. Y así hacemos con todas.
perdón si está muy lenta, es que el Camtasia al grabar con Photoshop a veces se me traba y todo eso. Perdón. Y además que yo, como para personalizar mi PC, me debo esforzar y bueno, se me alienta. Y entonces ahora lo que hice fue poner el color normal con TuneU. Ay, que no. Bueno, yo voy a pausar el video para no derrochar tanto tiempo y que no se me aliente tanto la máquina. Y bueno, ya está. Ahora lo que van a hacer... Ay, no, la L me quedó chula. Me quedó muy mala. Ay, Dios mío, que se retraba. Ay, Dios mío. Bueno, ahora, una vez todo en blanco, lo que van a hacer es... ahora sí van a tener que clicar ahí. Y ahora lo que van a hacer acá es poner 225. O creo que 255. Sí, es 255, perdón. Ahora van a agarrar su herramienta de pluma. Y lo que van a hacer es ir contorneando todas las capas, ¿sí? Ay, a mí se me traba un montón. Bueno, tienen que contornear todo, de manera que les quede algo bueno. Bueno, ay, se me retraba. Bueno, también lo que van a hacer es agregar una nueva capa, o sea, dar ahí. Y la van a bajar hasta todas las capas de texto. Y bueno, y ahora lo que... Ay, espera. Y bueno, y ahora lo que van a... ahora lo que van a hacer es dar clic derecho, rellenar trazado y van a dar OK. Y se les rellenará con el color que les puse ahí. O también pueden hacer otro, ¿entienden? Y ahora lo que van a hacer es agarrar algunos de sus pinceles. Esperen, ahora van a eliminar trazado y ya se les va a ir esas rayas horribles. Agarren su herramienta de mover si lo quieren mover al trazado, no sé. La letra ya está pegada ahí y ya se quedó ahí, lamentablemente. Así que lo tendrás que mover antes. Y perdón si no lo dije antes. Ahora van a agarrar algún pincel que ustedes tengan o no sé. En mi caso voy a agarrar esta. Vamos a bajar un poquito, no, un poquito más, ahí. Y van a hacer así, algo así, algo que les quede muy loco, algo así. O también pueden agarrar estas hojas y hacer así, ¿entienden? Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer algo locado, como esto creo que es pasto, no sé, con estas hojitas de estrella. Vale, esto ya no me gusta mucho. Pueden agarrar esto y empezar a hacer efectos, algo así loco debe quedar, algo bueno. Eso es aburrido. Y bueno, este me encantó, la verdad. Este no está nada bueno. Una vez que tengan la marca ya hecha, van a dar archivo, guardar como, o si no puedes apretar mayús, que sería bloqueo mayúscula, más control C, más control y más control C. Y ahora lo que van a hacer es poner en archivo .png, sí, así. Yo hice la marquita como esta, pero no me salió tan chula como esta. Esta está más chula, más guau. Pero bueno, y bueno, ya la marca ya está hecha. Y van a hacer su Photoshop, le van a dar no, porque si no te guarda algunos cambios. Y ahora van a ir a donde la guardaron. Yo en mi carpeta de marcas de agua. Y bueno, y estas son todas mis carpetas, mis marcas de agua, perdón. Esta es una etiqueta diciendo Christmas. Esta la que usó recientemente. Esta la hice el otro día, espero que les gusten. Esta es la letra que dio a Lenet en cómo hacer una de estas marcas casi iguales. Miren que me copié de la otra en esta. No, o sea, no de Lenet, sino en esta. Acá están una hoja, las estrellas, el pasto, creo que es pasto, y las hojas. Y no sé qué es esto, y puntitos. Y esta la hicimos recién, quedó hermosa, me encantó a mí. Y bueno, estas son todas mis marcas de agua. Y tú puedes hacer un montón de marcas de agua utilizando Photoshop. Bueno,
Espero que les haya gustado. Suscríbete, punto, comenta. Gracias, los quiero. Bye. Chau, chau, chau. Y bye bye.